Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales sobre los 50 años del Novus Ordo Missae, 50 años que se han cumplido en cuanto a la puesta en marcha de la misa montiniana el domingo pasado, primer domingo de Adviento, 1 de diciembre de este año 2019. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante, reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Para aquellos que nos han ido siguiendo desde el mes de marzo, saben que luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V, después de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. Y luego emprendimos el estudio general y particular de la misma. Y así hemos considerado los autores y los fines de la nueva misa. Examinamos la explicación que han dado los innovadores modernistas ellos mismos sobre su misa, especialmente el documento Institutio Generalis. Y una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae propiamente dicho. Hemos visto cómo los reformadores han pretendido absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y entrando en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico. Nos detuvimos en lo que llamamos una legislación revolucionaria y vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore de San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum. Y en los últimos especiales consideramos los dos indultos, el de 1984 y el de 1988, llegando finalmente al pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Y hemos concluido en el último especial expresando que la misa no basta para corresponder a la fe y que por eso hay que descartar la vuelta a la fe por medio del birritualismo. Lo que se impone es la llegada para aquel que nunca celebró la misa tradicional o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Llegar o regresar a la única misa católica por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin ruptura con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Y al final de ese especial sobre el motu proprio, recordamos las palabras de Monseñor Lefebvre. No es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto, es decir, el Concilio Vaticano II. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Pues bien, ha llegado el momento de comenzar el estudio teológico de la misa montiniana, de la misa bastarda. Pero previamente será necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa. Por eso
antes de hacer una aplicación al Novus Ordo Mise, vamos a considerar en 3 especiales, el presente, el de hoy y 2 más, vamos a considerar los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención que debe tener el ministro. Eso lo veremos en este especial de hoy. Sacramentos en general y especialmente su significación, con la intención que debe tener el ministro. Dios mediante, en un segundo especial, veremos la Sagrada Eucaristía como sacrificio y por último la forma de las 2 consagraciones, la del pan y la del vino, y el tono en que han de ser pronunciadas las palabras de la consagración. Una vez que hayamos visto estos 3 especiales, estaremos entonces ya bien preparados, bien dispuestos para contemplar, considerar, reflexionar sobre los cambios introducidos especialmente en las 2 consagraciones en la nueva misa. Si no tenemos en claro la significación de los sacramentos, la intención que tiene que tener el ministro, cómo la Santa Misa renueva el sacrificio de la cruz, siendo un verdadero sacrificio ella, y particularmente la forma, cuáles son las palabras de las 2 consagraciones, consagración del pan y la del vino, y el tono en que tienen que ser pronunciadas esas palabras. Si no tenemos en cuenta todo esto, nos va a ser muy difícil comprender la gravedad de los cambios introducidos en la nueva misa. Por eso estos 3 especiales que haremos no son una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Y comenzamos entonces, sin más demora, con el especial de hoy, con la esencia de los sacramentos. La esencia de una cosa, nos enseña la filosofía, es la que expresa su propia definición por sus causas intrínsecas. Pero a su vez, estas causas intrínsecas pueden ser examinadas desde un doble punto de vista, sea en el orden lógico, para encontrar el género y la diferencia específica de la cosa estudiada, y esto nos da la definición metafísica, o considerarla desde el orden desde el punto de vista físico, lo cual nos hace designar la materia y la forma del compuesto total, y eso nos da la definición física. En primer lugar, consideremos entonces la definición metafísica de los sacramentos. Esta definición metafísica es aquella que nos da a conocer la esencia de una cosa por sus notas intrínsecas en el orden lógico, señalando su género próximo y su diferencia específica. Desde el punto de vista teológico, los sacramentos son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir la gracia santificante en la persona que los recibe. Esto es la definición metafísica de sacramento. Signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir la gracia santificante en la persona que lo recibe. Los sacramentos son signos, es decir, algo que envuelve un significado para representar otra cosa. Son signos sensibles, o sea que pueden percibirse por los sentidos corporales, es decir, la materia y las palabras de la forma, de la fórmula con la cual justamente se confeccionan los sacramentos. Signos sensibles, podemos percibir la materia, en el caso del bautismo, el agua, en el caso de la Sagrada Eucaristía, el pan, el vino,
y las palabras de la fórmula o forma, por la cual justamente vamos a ver la importancia de ella, que le da todo el sentido al sacramento. Signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Solo Él tiene la potestad de instituir los sacramentos, no la Iglesia, encargada únicamente de administrarlos. Signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir la gracia. Los sacramentos no solo significan la gracia, sino que la producen, de hecho, como instrumentos de Cristo, que es el autor y el manantial único de la gracia. Es muy importante tener en cuenta entonces este dato. Son signos que producen la gracia y significan la gracia que producen. Para los modernistas, los sacramentos son puros signos. No producen la gracia que significan, simplemente la significan pero no la producen. La teología católica nos enseña que los sacramentos son signos que significan y producen la gracia. Consideremos lo que enseña Santo Tomás al respecto en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 60. Vamos a ir explicando un poquito a lo largo de esa cuestión, que es bastante larga, y así en el artículo segundo encontramos que Santo Tomás enseña lo siguiente: los signos, dice el Santo Doctor, son connaturales al hombre, porque es propio del hombre llegar a lo desconocido a través de las cosas conocidas. Y por eso se llama propiamente sacramento a lo que es signo de una realidad sagrada destinada a los hombres. Vemos aquí cómo el Santo Doctor nos remite a lo que acabamos de decir. Se llama propiamente sacramento a lo que es signo de una realidad sagrada destinada a los hombres. ¿Destinada para qué? Para santificarlos, para conferirles la gracia. Termina el Santo Doctor en ese artículo segundo, o sea que propiamente se llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. ¿Cómo los santifica? Y lo acabamos de decir, confiriéndoles la gracia. En el artículo cuarto dice: la sabiduría divina provee a cada cosa según su propia naturaleza. Ahora bien, es connatural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las sensibles. Y como el signo es el medio por el cual se llega al conocimiento de otra cosa, y por otra parte las cosas sagradas significadas en los sacramentos son bienes espirituales e inteligibles que santifican al hombre, es lógico que la santificación del sacramento tenga lugar a través de cosas sensibles. Vemos que son signos, el artículo segundo lo especifica bien claramente, y en este artículo cuarto, signos sensibles que santifican a través de cosas sensibles. Para los sacramentos, sigue Santo Tomás, se requieren pues cosas sensibles. Y vamos a ver que esas cosas sensibles son justamente la materia y la forma. En la respuesta a la primera objeción de este artículo cuarto, dice: un efecto sensible, espontáneamente conocido por el hombre, conduce al conocimiento de otra cosa de una manera espontánea, ya que todos nuestros conocimientos empiezan por los sentidos. Por eso, primaria y principalmente, se llama signos a las cosas que se ofrecen a los sentidos, conforme a lo que dice San Agustín. Y acá cita al otro gran doctor, San Agustín. ¿Qué decía San Agustín? Signo es aquello que, además de la imagen que impresiona los sentidos, no se lleva al conocimiento de otra cosa. Y en la respuesta a la segunda objeción de este artículo cuarto,
Dice, las cosas sensibles, en cuanto tales, no pertenecen al culto o al reino de Dios, y solo pertenecen a Él en cuanto que son signos de las cosas espirituales en las que consiste el reino de Dios. Del artículo 2 yo he pasado expresamente al cuarto y ahora vuelvo al tercero. Muy cortito lo que cito de este artículo tercero, que es la respuesta a la segunda objeción, que es muy importante. Allí dice: el sacramento, por el hecho de significar una realidad que santifica, tiene que significar también el efecto producido. Acuérdense de la definición que hemos dado, hemos dicho que sacramentos son signos que producen la gracia que significan, y significan la gracia que producen. Acá claramente lo dice Santo Tomás. Acuérdense que les dije que los modernistas niegan esto, dicen que los sacramentos son meros signos. Pues bien, Santo Tomás, en esa simple respuesta a la segunda objeción de este artículo tercero de la cuestión 60 de la tercera parte de la Suma, dice: el sacramento, por el hecho de significar una realidad que santifica, tiene que significar también el efecto producido. Tiene que significar el efecto producido. Y por supuesto también sabemos que produce el efecto que significa. En el artículo 5, Santo Tomás dice: en la confección de los sacramentos se pueden considerar dos aspectos: el culto divino y la santificación de los hombres. El primero, el culto divino, es propio del hombre en sus relaciones con Dios. El culto, entonces, es todo aquello que se refiere, que guía, que establece las relaciones que el hombre, el alma, tiene con Dios. El segundo, la santificación propia del hombre, a la inversa, es propio de Dios en sus relaciones con el hombre. Ahora bien, dice Santo Tomás, nadie puede determinar lo que depende de la potestad de otro, sino solo lo que depende de su propia potestad. Y puesto que la santificación del hombre depende de la potestad de Dios, que es quien santifica, no pertenece al hombre escoger las cosas con que se ha de santificar, sino que esas cosas deben ser determinadas por institución divina. Entonces, en la santificación del hombre, es Dios el que toma las riendas en relación con el hombre. Y por eso es a Él a quien le cabe establecer, instituir las cosas necesarias para la santificación del alma. Santo Tomás dice, repito, en los sacramentos de la nueva ley, por los que el hombre es santificado, es necesario utilizar cosas instituidas por iniciativa divina. ¿Por qué? Porque no pertenece al hombre escoger las cosas con que se ha de santificar, sino que esas cosas deben ser determinadas por institución divina. Entonces, como los sacramentos son cosas que santifican al hombre, quien debe establecer, instituir, constituir los sacramentos y aquellas partes integrantes de los sacramentos es Dios. En la respuesta a la primera objeción, Santo Tomás dice: es cierto que una misma cosa puede ser representada por signos diversos, pero determinar en concreto el signo que se ha de utilizar para significarla pertenece al autor de la significación. Ahora bien, es Dios quien santifica en los sacramentos las cosas espirituales mediante cosas sensibles. Luego deben ser determinadas por institución divina las cosas que deberán emplearse en la significación de este o aquel sacramento. Como vamos a ver más abajo, las cosas que deben emplearse en la significación
son la materia y la forma. Entonces ya podemos ir reemplazando aquí y decir, luego deben ser determinadas por institución divina la materia y la forma de los sacramentos, porque es a través de la materia y la forma que los sacramentos significan lo que producen. Luego deben ser determinadas por institución divina las cosas que deberán emplearse en la significación de este o aquel sacramento. Esto es muy importante que lo retengamos. Más abajo vamos a ver con más claridad todavía la importancia de la significación, pero con más razón, por eso dije que era necesario establecer todas estas cosas, para ver cómo después en la nueva misa, ya sobre todo al cambiar la forma, no se significa lo que la forma tiene que producir. Y por lo tanto no solamente no lo significa, sino que no lo produce. Es fundamental que retengamos estas cosas. Va a venir ese especial sobre el Novus Ordo Missae, más o menos dentro de un mes y medio, pero bueno, tengan en cuenta esto. Yo, por supuesto, cuando veamos aquellas cosas, volveré a repetir un poco esto, pero es muy importante que ya lo retengamos. En el artículo 6 de esta cuestión 60 de la tercera parte, Santo Tomás dice: los sacramentos se emplean para la santificación de los hombres, manteniendo su calidad de signos. Pueden ser considerados bajo 3 aspectos, y en cada uno de ellos puede verse que es conveniente que se unan a las cosas sensibles las palabras. Entonces acá ya vamos perfilando la cuestión de la forma y cómo sobre todo es la forma la que debe significar lo que el sacramento produce. Entonces dice, pueden ser considerados bajo 3 aspectos y en cada uno de ellos puede verse que es conveniente que se unan a las cosas sensibles las palabras. En primer lugar, considerando en ellos la causa santificante, que es el Verbo encarnado. A él se asemeja de alguna manera el sacramento por el hecho de añadir las palabras a las cosas sensibles, pues en el misterio de la encarnación la palabra de Dios se unió a una carne sensible. Entonces, en primer lugar, es conveniente que a las cosas sensibles se le agreguen palabras para determinar bien su significación, y Santo Tomás encuentra una primera relación con el hecho de la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Porque en el misterio de la encarnación la palabra de Dios se unió a una carne sensible. La segunda cosa que establece Santo Tomás, y dice que por lo cual es conveniente que a las cosas sensibles se sumen las palabras, dice en segundo lugar, considerando en ellos al hombre, a quien santifican los sacramentos. Y el hombre está compuesto de alma y cuerpo. A él se acomoda el remedio sacramental, ya que por el elemento sensible, por ejemplo el agua, toca el cuerpo y por la palabra penetra a través de la fe en el alma. Entonces no basta, no es suficiente la cosa sensible, el agua, el aceite, el pan, el vino, sino que es necesaria la palabra para que penetre a través de la fe en el alma. Y la tercera semejanza que encuentra Santo Tomás es muy importante y es fundamental que retengamos la cita de San Agustín que Santo Tomás nos proporciona. Dice, en tercer lugar, considerando en los sacramentos la misma significación sacramental. Dice San Agustín que el primado de significación entre los hombres lo tienen las palabras, ya que éstas se pueden combinar de diversas maneras para significar diversos conceptos de la mente, por lo que las palabras son el mejor medio para expresar con precisión nuestras ideas. Y Santo Tomás concluye, por eso, para perfeccionar el significado del sacramento, era necesario que la significación de las cosas sensibles
fuese determinada por palabras. Insisto que es muy importante todo este concepto y vamos a verlo todavía con mayor claridad un poco más abajo, pero es fundamental que entendamos y retengamos esta noción de significación. Repito la cita de San Agustín: el primado de significación entre los hombres lo tienen las palabras, ya que éstas se pueden combinar de diversas maneras para significar diversos conceptos de la mente, por lo cual las palabras son el mejor medio para expresar con precisión nuestras ideas. En la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás precisa: aunque las palabras y las otras cosas sensibles pertenezcan a diversos géneros por su diversa naturaleza, coinciden sin embargo en la función de signo, si bien esta función se encuentra de manera más perfecta en las palabras que en las otras cosas. Por eso, de las palabras y de las cosas se constituye en cierto modo una sola realidad en los sacramentos, como ocurre con la materia y la forma, en cuanto que las palabras perfeccionan el significado de las cosas. Esta noción es la que tenemos que retener. Las palabras perfeccionan el significado de las cosas. Y termina Santo Tomás: pero bajo el nombre de cosas hay que entender también las acciones sensibles, como la ablución, la unción y similares, ya que en ellas se encuentra la misma función de signo que en las cosas. Entonces, por ejemplo, para el bautismo no basta tener el agua, ni tampoco bastaría pronunciar las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además es necesario derramar el agua sobre la cabeza o la parte más importante del cuerpo en caso de emergencia del bautizado. O en el caso de la confirmación o de la extrema unción, no basta tener el santo óleo, el crisma para la confirmación, el óleo de los enfermos para la extrema unción, es necesario la unción. Y así dice Santo Tomás, cosas similares, ya que en esas acciones sensibles, la ablución, la unción, se encuentra la misma función de signo que en las cosas. Entonces tenemos la materia propiamente dicha, que a eso se le llama materia remota, el agua, que incluso la puedo tener antes del bautismo en una botella, en un recipiente, en la sacristía. Luego, cuando voy a tener el bautismo, tengo que tomar parte de esa agua y luego voy a derramarla. La acción de derramar, eso es la ablución, unida a la palabra, a la forma que le da toda su significación, eso es lo que va a confeccionar el sacramento. Y entonces el sacramento significa la gracia que produce en el alma. Y produce en el alma la gracia que santifica. Eso es en cuanto a la definición entonces metafísica. Vengamos a la definición física. Es aquella que nos da a conocer las causas intrínsecas de una cosa en su ser físico, o sea, la materia y la forma del compuesto sustancial. Los sacramentos de la nueva ley constan esencialmente de cosas sensibles como materia, por ejemplo el agua, el pan, el vino, el óleo, y de palabras como forma. Entonces los sacramentos constan esencialmente de cosas sensibles como materia y de palabras como forma. Las cosas entran a formar parte del sacramento a manera de materia y las palabras a manera de forma. El sacramento se realiza precisamente al recaer la forma, expresada en palabras determinadas, sobre la materia correspondiente. Entonces, por ejemplo, insisto en el bautismo, no basta que yo derrame el agua sobre la cabeza del catecúmeno. Tengo que pronunciar las palabras que le van a dar todo el sentido, toda la significación a esa ablución. Porque yo puedo derramar agua sobre la cabeza de alguien para bañarlo, simplemente.
pero esa ablución, ese baño, va a ser un sacramento por las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras, la forma, son las que le dan toda la significación a la acción de derramar el agua sobre la cabeza del bautizado. Seguimos, siendo la forma lo que constituye a la cosa y le da el ser determinado que tiene, se infiere que la forma de los sacramentos no es otra cosa que la palabra que concreta la materia, la cual es indiferente por sí misma. Yo tengo en un recipiente agua y es indiferente por sí misma. Yo no tengo todavía un bautismo, tengo sobre el altar pan y vino, y ese pan y ese vino es indiferente. Entonces, siendo la forma lo que constituye a la cosa y le da el ser determinado que tiene, se infiere, se saca la conclusión que la forma de los sacramentos no es otra cosa que la palabra que concreta la materia para que reciba el ser sacramental. Es la doctrina expresada por el Papa Eugenio IV en su decreto para los armenios, tomado de la bula Exsultate Deo del 22 de noviembre de 1439. Eso se encuentra en el Denzinger, en número 695. ¿Qué es lo que dice allí el Papa Eugenio IV, insisto, en el decreto para con los armenios? Todos los sacramentos se realizan por tres elementos: de las cosas como materia, de las palabras como forma y de la persona del ministro que confiere el sacramento con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si uno de ellos falta, no se realiza el sacramento. Entonces, todos los sacramentos se realizan por estos tres elementos a retener, a tener en cuenta, porque más abajo vamos a necesitar estas nociones. Todos los sacramentos entonces se realizan, se confeccionan por tres elementos: las cosas como materia, las palabras como forma y la persona del ministro con intención de hacer lo que hace la Iglesia. La materia de los sacramentos, como signo práctico, es indiferente por sí misma para cualquier efecto, y es preciso que se les dé la evidencia de su significación por algún elemento externo. Esto es lo que se llama la forma de los sacramentos, cuando se une con la materia para el efecto de los mismos. La razón radica en que los sacramentos son ciertos compuestos artificiales, no físicos, sino morales, y consisten en la unión determinada de las tres cosas dichas que le son esenciales: materia, forma e intención del ministro. De donde se infiere que se necesita una forma determinada, por la razón que da Santo Tomás en la Suma Teológica, en la parte tercera, cuestión 60, artículo 7. Ya adelanto, más abajo lo vamos a volver a citar. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás en ese artículo 7 de la cuestión 60? En los sacramentos las palabras son como la forma y las cosas sensibles como la materia. Ahora bien, en todos los compuestos de materia y forma, el principio de determinación viene de la forma, que es en cierto modo el fin y el término al que tiende la materia. Por eso, para la constitución de una realidad, es más necesaria una forma determinada que una materia determinada. Si se requiere una materia determinada, es para que sea proporcionada a una forma determinada. Y termina Santo Tomás: y puesto que en los sacramentos se requieren determinadas cosas sensibles, que en ellos son como la materia, con más razón se requiere también en ellos una forma verbal determinada, una forma expresada en palabras. Veamos la importancia entonces de la forma. Es importante retener que para conservar la sustancia del sacramento, una vez determinada la forma, sea por nuestro Señor Jesucristo, sea por la Iglesia, no es lícito variarla ni alterarla.
Entonces, hay que retener que para conservar la sustancia del sacramento, para no destruir el sacramento, es necesario conservar la forma tal como la ha establecido e instituido nuestro Señor Jesucristo, o, habiéndole dado el poder Él a la Iglesia, hecho para la Iglesia. Entonces, los 7 sacramentos, cada uno de ellos tiene su materia y tiene su forma, y una vez que ha sido determinada esa materia y sobre todo esa forma, no es lícito variarla ni alterarla. Como vamos a ver, eso puede poner en riesgo la validez del sacramento. Es necesario, pues, para la validez del sacramento que no haya alteración en la forma, a no ser tan leve que a juicio de todos los hombres prudentes quede siempre la misma forma y retenga idéntica significación. Si una variación, si un cambio en la forma cambia la significación, acuérdense que les dije que era muy importante esto, entonces si un cambio en la forma modifica la significación, va a comprometer la validez del sacramento. Insisto, todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo retengamos para cuando veamos los cambios en la forma de la nueva misa, porque veremos que hay un cambio de significación y por lo tanto está en riesgo la validez de la misa. Importancia de la forma, importancia de la significación. Los teólogos expresan 6 modos de alteración más o menos sustancial de la forma que se expresan en los versos siguientes. Se los digo primero en latín y luego traducidos, y lo tienen en el texto que acompaña a los especiales, siempre pueden ir y cotejar, ¿no es cierto?, para tener más claro. Entonces, los teólogos dicen que hay 6 maneras en las cuales se puede alterar más o menos la forma, y eso lo expresan de esta manera: nihil forme ponas, nihil demas, nihil variabis, transportare cabe, corrumpere verba morari. ¿Qué quiere decir todo esto? Nada añadas a ella. Entonces no hay que añadir palabras a la forma que ha establecido nuestro Señor o la Santa Iglesia. Ni quites de ella algo. Entonces no hay que agregar ni hay que quitar. No cambies o varíes las palabras. Pon cuidado en no transponerlas, ni corromperlas, ni interpolarlas con otras o interrumpir su sentido. Entonces, esas 6 maneras en las cuales podemos variar e incluso corromper la forma y por lo tanto su significación sacramental, comprometiendo la validez del sacramento. Añadiendo, quitando, cambiándolas, transponiéndolas, corrompiéndolas, es decir, pronunciándolas mal, interpolarlas o interrumpir, o sea, demorarnos en la pronunciación, interrumpir el sentido. Todas estas cosas alteran la forma y los autores de teología moral señalan hasta qué punto debe llegar la alteración para la nulidad del sacramento. Esto lo vamos a utilizar, insisto, cuando veamos entonces los cambios que se han introducido en las formas de la Santa Misa, que son las palabras de la consagración tanto del pan como del vino. Además, la forma ha de unirse a la materia presente para que la significación de la cosa sea clara y comprensible, puesto que ella determina el sentido de la materia como su parte esencial. Entonces, no vale que yo, por ejemplo, para ministrar un bautismo, por la mañana derrame agua sobre la cabeza del bautizando, del catecúmeno, a las 9, 10 de la mañana le derramo sobre la cabeza el agua bautismal y a las 3 de la tarde
pronuncio las palabras de la forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma ha de unirse a la materia presente para que la significación de la cosa sea clara y comprensible. ¿Por qué? Porque ella determina el sentido de la materia como su parte esencial. Entonces, si yo derramo agua sin decir nada, y a la media hora o a las 3 horas con más razón pronuncio las palabras, esa agua queda sin determinar, esa acción, esa ablución queda sin determinar, queda sin significación. Luego, en cuanto a la significación del sacramento, la forma realiza lo que expresan las palabras y produce el efecto espiritual de gracia y de santidad, para lo cual está ordenado el sacramento. Consideremos lo que enseña Santo Tomás al respecto de la materia y de la forma y de la significación. En la Suma Teológica, tercera parte, seguimos con la cuestión 60, pero ahora vamos a ver a partir del artículo 7. En este artículo dice: en los sacramentos las palabras son como la forma y las cosas sensibles son como la materia. Ya lo hemos citado un poco más arriba. Ahora bien, en todos los compuestos de materia y forma, el principio de determinación viene de la forma, que es en cierto modo el fin y el término al que tiende la materia. Por eso, para la constitución de una realidad es más necesaria una forma determinada que una materia determinada. Si se requiere una materia determinada es para que sea proporcionada a una forma determinada. Y puesto que en los sacramentos se requieren determinadas cosas sensibles, que en ellos son como la materia, con más razón se requieren también en ellos una forma verbal determinada. En la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás precisa y dice así: aunque en todos los idiomas ocurra que diversos vocablos significan una misma cosa, siempre hay uno de esos vocablos que es principal y más comúnmente usado en ese idioma para significar esa cosa, pues ese vocablo es el que debe emplearse en la significación del sacramento. Es lo que ocurre también entre las cosas sensibles. Se escoge para la significación del sacramento la que más comúnmente se emplea para el acto que significa el efecto del sacramento. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del sacramento del bautismo? Es una purificación espiritual, purificar del pecado original, es una ablución. ¿Con qué limpiamos nosotros una suciedad física? Con agua. Pues bien, entonces por eso nuestro Señor instituyó que la materia del sacramento del bautismo sea el agua. Lo mismo pasa con las palabras, y por eso Santo Tomás había dicho: aunque en todos los idiomas ocurra que diversos vocablos significan una misma cosa, siempre hay uno de esos vocablos que es principal y más comúnmente usado en ese idioma para significar esa cosa. Entonces es el vocablo el que debe emplearse en la significación del sacramento. Así como utilizamos la materia más apropiada para lavar, que es el agua, también vamos a utilizar las palabras más adecuadas que son las que significan el efecto del sacramento. En la respuesta a la tercera objeción dice: quien al pronunciar corrompe las palabras, si lo hace voluntariamente, no manifiesta intención de hacer lo que hace la Iglesia, en cuyo caso no parece que se realice el sacramento. El sacramento sería inválido. Veamos qué importante es esto, porque vamos a ver que han modificado la forma de la consagración del pan y del vino. Quien al pronunciar corrompe las palabras, si lo hace voluntariamente, no manifiesta intención de hacer lo que hace la Iglesia. Esto es muy importante porque teníamos materia, forma y ministro con la intención. Si el ministro corrompe las palabras, dice Santo Tomás, no manifiesta tener la intención de lo que hace la Iglesia, y en cuyo caso no parece que se realice el sacramento.
Dice, pero si lo hace por error o por defecto de la lengua, cuando la corrupción es tal que destruye completamente el sentido de la frase, no parece que se realice el sacramento. O sea, no lo hace voluntariamente, no tiene la culpa, no tiene la intención, pero si de todos modos, si por error o por defecto de la lengua, no sabe bien el latín, no estudió bien el latín, no sabe bien el latín y pronuncia de tal manera que en vez de decir la palabra que corresponde, dice otra palabra, no parece que se realice el sacramento. Pero si la corruptela no destruye totalmente el sentido de la frase, se realiza el sacramento. Veamos cómo Santo Tomás hila muy fino, y todo esto, insisto, nosotros tenemos que darle la máxima importancia, porque los modernistas, los conciliaristas, no le dan importancia a esto. En el artículo 8 de esa cuestión dice, a las fórmulas sacramentales se les puede añadir algo o quitar algo. Vamos a ver entonces, porque eso que se le añade o se le quita no tiene que modificar la significación del sacramento. Entonces, a las fórmulas sacramentales se les puede añadir o quitar algo. Dice Santo Tomás, acerca de las variaciones que se pueden verificar en la forma de los sacramentos, se deben tener en cuenta dos cosas. La primera depende de quién pronuncia las palabras, cuya intención es indispensable para que se realice el sacramento. Por lo tanto, si con esa adición o sustracción pretendiese realizar un rito no conocido por la Iglesia, no parece que se verifique el sacramento, pues no parece que pretenda hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, primera modificación depende de quién pronuncia las palabras y qué intención tiene al deformarlas o, en este caso, agregar o quitar. La segunda cosa que hay que tener en cuenta depende de la significación de las palabras. Entonces ya acá es más allá del que las pronuncia, ya es la significación de las palabras. Dice Santo Tomás, en efecto, puesto que las palabras operan en el sacramento según su propio sentido, es oportuno considerar si la alteración introducida hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras. Entonces, si la modificación, el agregado o la sustracción, esa alteración introducida, si hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras. Porque si hace desaparecer ese requerido sentido, entonces hace desaparecer la significación y por lo tanto no se realiza el sacramento. Dice Santo Tomás, si desaparece este sentido, es evidente que el sacramento no se realiza. Es claro que si se elimina de la forma del sacramento un elemento esencial, desaparece el requerido sentido de las palabras y por lo tanto no se realiza el sacramento. Yo me voy a adelantar para que ustedes vean la importancia de esto. En la fórmula, la forma de la consagración del cáliz, han sustraído, por ejemplo, Mysterium Fidei. Entonces, releamos ahora a Santo Tomás. Si desaparece el sentido, es evidente que el sacramento no se realiza. Es claro que si se elimina de la forma del sacramento un elemento esencial, desaparece el requerido sentido de las palabras y por lo tanto no se realiza el sacramento. Entonces tenemos que ver después si esa expresión Mysterium Fidei es un elemento esencial de la forma de la consagración del vino, porque si lo es, entonces estamos eliminando de la forma un elemento esencial. Desaparecido el requerido sentido de las palabras, por lo tanto no se realiza el sacramento. Sigue Santo Tomás, por el contrario, si se omite de la forma un elemento no esencial, tal omisión no suprime el requerido sentido de las palabras y por consiguiente tampoco suprime el sacramento. Acá, por ejemplo, se puede dar
valga la redundancia, como ejemplo, el enim. En la consagración tanto del pan como del cáliz aparece enim. Si se omitiese, habrá que ver la intención de aquel que lo omite, ¿no es cierto? Pero sobre todo si se omite involuntariamente, por distracción o por lo que fuese, evidentemente que ese enim no es un elemento esencial. Tal omisión no suprimiría el requerido sentido de las palabras y por consiguiente tampoco suprimiría el sacramento. Evidentemente que el sacerdote no puede voluntariamente, conscientemente, quitar el enim. Pero veamos que no es lo mismo un elemento esencial en la fórmula que un elemento no esencial. Entonces Santo Tomás dice, así, en la forma de la Eucaristía, porque esto es mi cuerpo, la supresión de la palabra porque, enim, no suprime el requerido sentido de las palabras, y por eso no impide la realización del sacramento, aunque pudiese suceder que el autor de la omisión cometiese un pecado de negligencia o de desprecio. También en la adición, acá es cuando se suprimía, ahora es si se agrega, entonces tenemos que en la consagración del vino han suprimido palabras y en la consagración del pan han agregado. También en la adición cabe la posibilidad de introducir alguna palabra que corrompa el requerido sentido. Por eso una adición de esta clase destruye la realidad del sacramento. Pero si la adición no destruye el requerido sentido de las palabras, tampoco destruiría el sacramento. Todas estas cosas, insisto, va a haber que tenerlas en cuenta y que retenerlas para cuando veamos entonces la aplicación a lo que ha sucedido en las modificaciones en el Novus Ordo Missae. En la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás precisa, las palabras constituyen la forma sacramental en virtud de su significado. Por eso la adición o sustracción de palabras que no altere el genuino sentido no destruye la esencia del sacramento. Y en la respuesta a la tercera objeción dice, si la interrupción de las palabras, interrupción, yo interrumpo, en la pronunciación tiene que ser todo seguido, ¿no es cierto?, la fórmula. Por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si la interrupción de las palabras es tan prolongada que se suspende la intención de quien las pronuncia, desaparece el sentido del sacramento y por consiguiente su realidad. Pero esta no desaparece cuando la interrupción es tan breve que no compromete ni la intención del ministro ni la inteligencia de la frase. Y lo mismo hay que decir de la translocación, o sea, el cambiar, el invertir el orden de las palabras. Lo mismo hay que decir de la translocación de las palabras. Si con ella se destruye el sentido de la frase, no se realiza el sacramento, como se hace bien patente en el caso de que una negación se anteponga o se posponga a la frase decisiva. Pero si la translocación no cambia el sentido de la frase, no desaparece la realidad del sacramento. Y llegamos entonces a la parte más importante, diría yo, de este especial, que es la significación de los sacramentos. Ya hemos ido viendo la importancia que esto tiene, pero cabe aclarar todavía más, precisar más. Sabemos que la sustancia es lo que constituye una cosa, independientemente de los accesorios o cosas accidentales que la rodean. Ahora bien, la sustancia de una forma sacramental es su significación. La sustancia de una forma sacramental es su significación. Y la sustancia es lo que constituye una cosa. La significación debe corresponder a la gracia producida por el sacramento, porque el sacramento debe significar esa gracia. León XIII, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, enseña en la Constitución Apostolicae Curae
que la significación pertenece especialmente a la forma. Acuérdense que habíamos visto que también esa significación está en la materia y sobre todo en la materia cuando se la usa, en la acción, por ejemplo, de derramar el agua o de ungir con el santo óleo, etc. Pero León XIII, siguiendo a Santo Tomás, enseña que la significación pertenece especialmente a la forma. Eso lo dice en la Constitución Apostolicae Curiae, en la cual él ha definido la invalidez del sacramento del orden de los anglicanos. Es muy importante entonces la referencia. En ese decreto sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas, del 13 de septiembre de 1896, definió León XIII: en la examinación de cualquier rito dirigido a efectuar y administrar sacramentos, se hace una correcta distinción entre la parte que es ceremonial y la que es esencial. La última, la esencial, siendo usualmente llamada la materia y la forma. Todos saben, dice León XIII, que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles y eficientes de la gracia invisible, deben igualmente significar la gracia que ellos producen y producir la gracia que ellos significan. Santo León XIII, citando a Santo Tomás, enseña esto y decía: todos saben. Si León XIII hablase con los modernistas odiernos, protestantizados ya, herejes, apóstatas, él daba por sentado, todos saben. Y no es que todos no sepan hoy en día, saben, pero niegan. Son herejes, son apóstatas. Entonces retengamos lo de León XIII. Todos saben que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles y eficientes de la gracia invisible, esa es la definición de sacramento, deben igualmente significar la gracia que ellos producen y producir la gracia que ellos significan. Y termina: esta significación, si bien debe darse en todo el rito esencial, es decir, en la materia y la forma, pertenece, sin embargo, principalmente a la forma, como quiera que la materia es por sí misma parte no determinada, que es determinada por aquella, es decir, por la forma. Si ustedes han prestado atención, León XIII está citando prácticamente a la letra a Santo Tomás. Entonces, la significación ex adeiuntis, es decir, del ceremonial o de los elementos accesorios, esa significación entonces también debe expresar la significación del sacramento, pero fundamentalmente, principalmente, es la forma, la materia y la forma, y sobre todo la forma. Pero la significación del ceremonial, de esos elementos accesorios, también debe expresar la significación del sacramento. El uso de la materia y la forma del sacramento con la integridad de la significación ex adeiuntis de ese ceremonial asegura que el ministro manifiesta tener la intención de la Iglesia. ¿Para qué sirve entonces ese ceremonial, esos elementos accesorios, esos ritos accesorios? ¿Para qué sirven? Para asegurarnos que el ministro tiene la intención que debe tener. Si las modificaciones introducen una contradicción, el sacramento no es eficaz, porque obviamente indicaría que el ministro carece de la intención requerida. Entonces, si vemos nosotros cómo administran algunos, por ejemplo, el bautismo, con el ceremonial que utilizan, además de ser un sacrilegio, además de ser una blasfemia,
compromete la validez del sacramento. Si las modificaciones que introducen hacen que el sacramento no sea eficaz, ¿por qué? Indicaría que el ministro carece de la intención requerida. Si la significación ex adiuntis de este ceremonial es truncada, el sacramento será dudoso, porque la intención puede faltar prácticamente. Y entonces es legítimo en estos casos indagar las intenciones de quienes modificaron el rito para evaluar su validez. Y es lo que llevó a cabo León XIII respecto de las ordenaciones anglicanas. Él indagó las intenciones de aquellos que habían modificado el rito de los anglicanos y llegó a la conclusión de que no tenían la intención que correspondía para efectuar el sacramento y que además entonces habían corrompido la forma del sacramento del orden, llegando a la conclusión entonces de que esas ordenaciones eran inválidas. Y como había pasado más de 100 años cuando los anglicanos modificaron la forma y volvieron a una forma que sí hubiese producido el sacramento, como habían pasado más de 100 años y ya se había extinguido entonces la sucesión apostólica, por lo tanto esos obispos no eran obispos, esos sacerdotes no eran sacerdotes y no lo son hoy en día, entonces son inválidos todos los sacramentos que administran, salvo el único que podría quedar con validez sería el del bautismo, porque no hace falta que sea un ministro sagrado en caso de necesidad. Entonces, es legítimo en el caso de que están modificando todo el ceremonial, todo el ritual, todo el rito de un sacramento, es legítimo indagar las intenciones de quienes lo modificaron. Sea que sea un sacerdote que modifica el ritual católico, el ritual romano, por ejemplo, sea que ha modificado directamente el ritual. Han modificado en este caso el misal, las palabras de la consagración y otras cosas que han modificado en el propio misal. Entonces es legítimo indagar las intenciones de quienes modificaron ese rito. Es muy importante comprender todo lo que llevamos dicho y su relación con la significación de los sacramentos. ¿Por qué? Sabemos que los sacramentos producen ex opere operato la gracia que significan. Por lo tanto, queda excluida la significación indeterminada o equívoca, ambigua. Recordemos lo enseñado por Santo Tomás. Decía el Santo Doctor, por eso, para perfeccionar el significado del sacramento, era necesario que la significación de las cosas sensibles fuese determinada por palabras. Entonces, una significación clara, una determinación neta. Un rito sacramental no puede ser equívoco en la significación, no puede ser ambiguo, pues no cumpliría la definición dada por la Iglesia de sacramento. Y por eso, sin entrar en las intenciones de los ministros de hacer lo que la Iglesia exige, lo cual veremos un poco más abajo, no hace falta entrar en las intenciones, ver simplemente si el rito sacramental es equívoco en su significación, si es ambiguo. Ya eso solo nos daría un indicio de que pasa algo con la intención del ministro, pero incluso sin entrar en la intención, el rito no puede ser, en su significación, no puede ser ambiguo. Por lo tanto, es contradictorio reconocer una significación ambigua o equívoca, o sea, reconocer que la significación es ambigua, equívoca, en lo esencial, y afirmar a la vez que dicho sacramento es válido. Si se me reconoce que la significación es ambigua, no se me puede reconocer la validez absoluta del sacramento. Como mínimo quedará como dudoso. Un rito ambiguo en su significación, dada su ambigüedad, no puede producir ex opere operato la gracia que debería significar con precisión. Un sacramento, para ser válido, tiene que ser determinado o inequívoco en su significación sacramental. Y además, un cambio de significación puede a su vez afectar la intención del ministro. Ya vamos a llegar a esta cuestión de la intención, pero un cambio de significación
un cambio en la materia, en la forma, o en la aplicación de la forma a la materia, un cambio de significación puede afectar la intención del ministro. Y esto a tal punto que si se dejase guiar ese ministro por el texto modificado de la fórmula, por la significación ambigua, si él se deja guiar, se deja llevar por esa significación ambigua, su acción no significará lo que debe producir y entonces no lo producirá, el sacramento será inválido. No es lo mismo hablar de la significación que de la intención, por supuesto. Pero si la intención del ministro puede ser afectada por el cambio de la forma, es porque la significación del rito esencial ha sido afectada también por dicho cambio. Y es evidente que la Iglesia no puede tener ritos sacramentales ambiguos en su significación sacramental. Por lo tanto, queda excluida la ambigüedad o la equivocidad sacramental, que atenta contra la definición misma de todo sacramento católico. Los ritos ambiguos en la significación esencial son falsos y no pueden sino venir de la Iglesia nueva conciliar. La Iglesia católica, apostólica, romana, no tiene equivocidad sacramental, no tiene sacramentos ambiguos. No tiene significación ambigua en los sacramentos. Entonces, ahora vengamos a los requisitos para la validez de parte del ministro. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen de parte del ministro para que el sacramento que él administra es válido, sea válido? La eficacia de los sacramentos depende de los méritos de Cristo, que los instituyó y actúa siempre como ministro principal. No depende del simple ministro secundario, esa eficacia. Pero se requiere indispensablemente para la validez, primero, la debida potestad para el sacramento en cuestión. Entonces, si se trata del bautismo, en caso de urgencia sabemos que tiene potestad, no sagrada, pero tiene potestad cualquier persona. Ya para confesar, para la extremunción, para la Santa Misa, la debida potestad es la del ministro consagrado, la del ministro ordenado, o sea, el presbítero, el sacerdote. Para el sacramento de la confirmación o del orden sagrado, el obispo. Entonces, la debida potestad para el sacramento en cuestión. Luego, la aplicación de la debida forma a la debida materia. Esto es importante, ya lo vamos a ver, acá interviene el tema del tono narrativo en la pronunciación de las palabras de la consagración, la aplicación de la debida forma a la debida materia. Es una de las más esenciales condiciones para la validez, de suerte que si se modifica o falsea sustancialmente la materia o la forma, el sacramento es nulo o inválido. Y por último, la intención. La intención del sacerdote, la intención del ministro. Esa intención debe ser al menos virtual de hacer lo que hace la Iglesia de Cristo. La intención, que viene del latín intendere, tender hacia, apuntar a, la intención es un acto de la voluntad, por la que dicha facultad desea eficazmente alcanzar un fin determinado empleando ciertos medios. Con el propósito de determinar el valor de una acción, se acostumbra a distinguir los diferentes tipos de intenciones que podrían haberla incitado. Primero está la intención real, que funciona a saber con la atención del intelecto. Entonces, acá, para esa intención real o actual, se requiere la atención del intelecto. Además de ser un acto de la voluntad, es requerida la atención de parte de la inteligencia. En segundo lugar está la intención virtual. Su fuerza proviene por completo de una volición previa
que es considerada como la continuación de algún resultado producido por esa volición. En otras palabras, la intención virtual no es un acto presente de la voluntad, sino un poder, una virtus, por eso virtual, es un poder derivado de una acción anterior y que ahora obra para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, lo que falta en una intención virtual, a diferencia de una intención actual, no es desde luego el elemento de la voluntad, sino más bien la atención del intelecto en particular de la clase refleja. Entonces, en la intención real, en la intención actual, está la atención del intelecto. Aquí no está. Entonces, está la acción, la intención, el elemento de la voluntad, pero falta el elemento intelectual, la atención. Por ejemplo, una persona que ha decidido emprender un viaje puede estar durante el mismo completamente preocupada con otros pensamientos. Y sin embargo, se podrá decir que en todo momento este individuo ha tenido la intención virtual de llegar a su destino. ¿Por qué? Porque concretamente no cambió de camino o no se bajó del medio de transporte que había decidido emplear. Entonces tenemos la intención actual, la intención virtual. En tercer lugar está una intención habitual. Es aquella que existió alguna vez, pero de la que en el presente no se encuentra rastro alguno. Lo más que se podría decir de la misma es que nunca se ha retractado. Lo máximo que podemos decir. Esa intención habitual, entonces, por ejemplo, se da como, para expresar esto, para explicar esta intención habitual, se proporciona siempre el caso de un seminarista mientras está durmiendo. Tiene la intención habitual de ser ordenado sacerdote. Entonces el sacerdote que por la mañana se levanta y presta atención en ese momento, durante la mañana, que a las 19 de la tarde tiene que celebrar la misa y incluso dice, bueno, voy a celebrar la misa por tal o cual intención. Entonces tiene la intención habitual. Vamos a ver que si bien está esa intención habitual, no la retractó, él quiere celebrar la misa, no basta. Va a tener que tener al menos la intención virtual. Y si se puede, en la medida que se pueda, la intención actual. En cuarto lugar, simplemente a título explicativo, tenemos la intención interpretativa o presunta, es aquella que en realidad nunca ha sido evocada, no ha habido ni hay de hecho movimiento alguno de la voluntad, simplemente es el propósito que puede asumirse que un hombre habría tenido en una contingencia dada si hubiese reflexionado en el asunto. Esa intención interpretativa o presunta es la que justamente la Iglesia presupone en el caso de los bebés para administrarles el sacramento del bautismo. Es la que hubiese asumido si hubiese tenido la oportunidad de reflexionar sobre el asunto, de considerar lo que es el pecado original, lo que es el bautismo, lo que produce el bautismo, y entonces hubiese dicho, sí, por favor, bautícenme. Esa es la intención interpretativa o presunta. Pues bien, es común entre los moralistas la idea de que la intención es el factor determinante principal de la moralidad concreta de un acto humano. Entonces, la intención es el factor determinante principal de la moralidad. Según la intención sea buena o mala, el acto, por más que el acto en sí mismo sea bueno, si la intención es mala, el acto va a ser malo. Además de afectar la calidad buena o mala de las acciones, la intención puede tener mucho que ver con la validez de las mismas, particularmente en el caso que nos preocupa, la validez de los sacramentos. La Iglesia enseña de manera inequívoca que para que los sacramentos sean válidos,
el ministro debe tener la intención de hacer cuando menos lo que hace la Iglesia. Esto quedó definido enfáticamente por el Concilio de Trento en la sesión séptima. La opinión defendida alguna vez por los teólogos, por ejemplo Catarino, Salmerón, de que sólo se requiere la intención de realizar deliberadamente el rito exterior propio de cada sacramento, y mientras que esto fuera cierto, el disentimiento interno del ministro con respecto a la Iglesia no invalidaría el sacramento, ya no tiene partidarios. O sea, ya no hay quien sostenga que basta realizar deliberadamente el rito externo propio de cada sacramento y tener un disentimiento interno respecto a lo que la Iglesia ha establecido. La doctrina común actual es que se requiere la intención real interna, o sea, la verdadera intención de actuar como ministro de Cristo o llevar a cabo lo que Jesucristo estableció e instituyó que los sacramentos produciría. Esa intención no necesita ser actual, basta que sea virtual. Recuerden la clasificación que habíamos hecho: actual, virtual, habitual y presunta. Pues bien, no es necesario que sea actual, basta que sea virtual, pero ni la intención habitual ni la interpretativa del ministro bastará para conferirle validez al sacramento. Tiene que ser al menos virtual, tanto mejor si es actual. La verdad es que en el aquí y el ahora, y que el nunc, cuando se confiere el sacramento, no existe ninguna de estas dos intenciones, y por lo tanto no puede ejercer ninguna influencia determinante en lo que se está haciendo. Ninguna, ni la habitual ni la interpretativa, existen. Entonces la única que pueden existir es la actual, por supuesto, y eventualmente también la virtual. Precisemos que se requiere en el ministro la intención de hacer lo que hace la Iglesia. La razón es porque el rito sacramental solo tiene valor de verdadero sacramento cuando se le da el sentido que como tal quiso darle el mismo Cristo al instituir el sacramento, o sea, haciéndolo tal y como lo hace la Iglesia. Eso lo dice Santo Tomás en la tercera parte, cuestión 64, artículo 8, como veremos más abajo. No se requiere, sin embargo, muy importante esto, no se requiere, sin embargo, tener intención expresa de hacer lo que hace la Iglesia Católica Romana. Basta que se tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia de Cristo. Así lo declaró la Sagrada Congregación del Santo Oficio el 30 de enero de 1830. Entonces, por ejemplo, un pastor protestante, anglicano, luterano, calvinista, que bautiza con la intención de hacer lo que hace la Iglesia de Cristo, el bautismo será válido. Por último, la intención ha de recaer sobre una materia y un sujeto determinados, pues de lo contrario el sacramento quedaría en el aire y resultaría inválido. Supongamos que en un caso de emergencia, en un terremoto, lo que fuese, un sacerdote está en presencia de 50 personas más o menos, y él dice: quiero absolver a 4 de estos, y pronuncia las palabras de la absolución. No hay un sujeto determinado, esa absolución es inválida. Lo mismo un sacerdote que tiene un copón lleno de hostias y dice: quiero consagrar 4 hostias de este copón. No consagró ninguna. La intención ha de recaer sobre una materia y sujeto determinados. ¿Qué pasa con la simulación y con la disimulación de los sacramentos? Que no es lo mismo simular que disimular. Se entiende por simulación la realización fingida y falsa del rito sacramental sin ánimo de realizar verdaderamente el sacramento, ya sea por falta de intención
o por el empleo a sabiendas de una materia o forma inválida. Entonces, sería el caso del ministro, del sacerdote, que simula la realización del rito sacramental, sin ánimo de realizarlo, sea porque no pone la intención, sea porque a sabiendas emplea una materia o una forma inválida. La gente que lo ve realizar el sacramento no sabe, no conoce su falta de intención o no conoce que está utilizando una materia, una forma inválida. Y entonces simula el rito sacramental. La disimulación se entiende por la realización de un rito no sacramental que los circunstantes juzgan sacramental. Entonces, realización de un rito no sacramental que los circunstantes juzgan sacramental. Supongamos que un sacerdote no quiere difamar a un feligrés, pero tampoco quiere permitir la profanación del Santísimo Sacramento. Entonces, si le niega en público el sacramento, lo está difamando. Pero como no lo quiere difamar, pero tampoco quiere que esta persona al comulgar profane y cometa un sacrilegio, entonces le administra una hostia no consagrada. Está disimulando. Realiza un rito no sacramental que los circunstantes juzgan sacramental. O lo mismo, el sacerdote que está confesando y lo hace delante de mucha gente, ¿no es cierto? En un caso, una ceremonia al aire libre o lo que fuese, está confesando y él determina, juzga que no puede administrarle el sacramento de la confesión, darle la absolución al penitente. Evidentemente que si no hace el gesto de el signo de la cruz sobre la persona, podría inferirse, alguno que está atento, podría inferirse que le ha negado la absolución, con lo cual la persona quedaría difamada. Y entonces, a sabiendas o no, puede arreglarlo con el penitente, le expresa de que le va a dar una bendición. No es la absolución, es la bendición. Y está disimulando un rito sacramental. Ese rito no es sacramental y está disimulándolo. La simulación, o sea, la realización fingida de un rito sí sacramental, la simulación puede ser formal o material, según que se intente engañar al prójimo o simplemente se permita ese engaño. Y entonces hay que atenerse a los siguientes principios. La simulación propiamente dicha, ya sea la formal o la material, no es lícita jamás, ni siquiera para evitar la propia muerte. Por ejemplo, absolviendo fingidamente al que amenaza al sacerdote con la muerte si no lo absuelve. Entonces, supóngase que el sacerdote entonces juzgó que no podía darle la absolución a este penitente, le dice que no le va a dar la absolución, el otro saca un arma y dice, si usted no me absuelve, yo lo mato. Entonces, ni siquiera para salvar la propia vida, evitar la propia muerte, le dice, bueno, sí, yo te absuelvo, y no pone la intención o, sin que el otro se dé cuenta, le cambia las palabras de la absolución. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque de suyo es una acción intrínsecamente mala, ya que es una mentira sacrílega y un abuso de algo sagrado. Y así pecaría gravísimamente el sacerdote que celebrara la misa sin intención de consagrar, por ejemplo. También, otro principio, la disimulación es lícita con causa gravemente proporcionada, como la es el salvar la fama del penitente o evitar el escándalo de los fieles, etc.
En estos casos no hay simulación del sacramento, sino solo disimulación, que es lícita con justa causa, por no envolver de suyo ninguna acción intrínsecamente mala y haber motivo suficiente para permitir el engaño material de los circunstantes. ¿A qué viene todo esto? Justamente vamos a ver que Santo Tomás lo plantea esto. Nos quedan por ver los últimos 3 artículos de la cuestión 64. 3 artículos de esta cuestión. Vamos a ver el artículo 8, 9 y 10. Tercera parte entonces de la suma, cuestión 64, artículo 8 primero. Dice Santo Tomás: cuando se quiere hacer una cosa y ésta puede tener diversos significados, es necesario que intervenga un elemento para determinarla a uno de ellos. Recuerden que ya lo hemos citado esto. Entonces las palabras van a determinar esa acción o el uso de esa materia. Cuando se quiere hacer una cosa y esta puede tener diversos significados, jugar al carnaval, bañar a un niño, bautizarlo, es necesario que intervenga un elemento para determinarla a uno de ellos. Quiero bautizar, entonces derramo el agua y pronuncio las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa Santo Tomás: ahora bien, las acciones sacramentales pueden significar varias cosas. Así, la ablución con agua que tiene lugar en el bautismo puede significar la limpieza del cuerpo, la salud corporal, un modo de divertirse y muchas cosas más. Por eso es preciso que intervenga la intención del que hace la ablución. Es preciso que intervenga la intención del que hace la ablución para determinarla precisamente a la realización del sacramento. Y esta intención se expresa por las palabras que se pronuncian en cada sacramento. Esta intención se expresa por las palabras que se pronuncian en cada sacramento. En la respuesta a la primera objeción, dice: el instrumento inanimado no tiene intención con respecto al efecto producido, y en lugar de la intención está el impulso que recibe el agente principal. Pero el instrumento animado, cual es el ministro, no solamente es movido, sino que también en cierto modo se mueve a sí mismo, en cuanto que con la propia voluntad mueve sus miembros para obrar. Por eso se requiere su intención con la que se someta al impulso del agente principal, o sea, pretenda hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. Entonces se requiere su intención. ¿Para qué? Para someterse al impulso del agente principal, que es nuestro Señor. Es decir, que pretenda hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. En la respuesta a la segunda objeción, precisa Santo Tomás: el ministro actúa movido por la persona de la Iglesia entera, de la cual es ministro, y las palabras que pronuncia manifiestan la intención de la Iglesia. Y esta intención es suficiente para la realización del sacramento, mientras que el ministro o quien lo recibe no manifiesten externamente una intención en contrario. Repito porque es importante: el ministro actúa movido por la persona de la Iglesia entera, de la cual él es ministro. Y las palabras que pronuncia manifiestan la intención de la Iglesia. Y esta intención es suficiente para la realización del sacramento, mientras que el ministro o quien lo recibe no manifiesten externamente una intención en contrario. Recuerden lo de los ritos accesorios, el ceremonial, el ritual que acompaña a la materia, la forma. Puede variar la significación, pueden manifestar externamente una intención en contrario. Artículo 9. No se requiere la fe del ministro para realizar el sacramento. Esto es muy importante de entenderlo. No se requiere la fe del ministro para realizar el sacramento.
Dice Santo Tomás, puesto que el ministro interviene en los sacramentos en calidad de instrumento, no actúa por virtud propia, sino por la de Cristo. Y de la misma manera que pertenece a la propia virtud del hombre la caridad, también pertenece la fe. Por lo tanto, como la caridad del ministro no es requerida para la confección del sacramento, tampoco se requiere su fe, sino que un infiel puede administrar un verdadero sacramento, con tal de que no falten los otros requisitos necesarios. ¿Cuáles? Materia, forma e intención de hacer lo que quiere la Iglesia de Cristo. En la respuesta a la primera objeción dice, puede acontecer que un ministro tenga fe defectuosa acerca de una cosa concreta. Fe defectuosa acerca de una cosa concreta. Y no sobre la verdad del sacramento que administra. Como si, por ejemplo, uno cree que el juramento es ilícito en todos los casos y cree al mismo tiempo que el bautismo es eficaz para la salvación. En este caso, tal defecto de fe no impide la intención de conferir el sacramento. Y es muy importante lo que sigue ahora. Pero, si la falta de fe es acerca del mismo sacramento que administra, aunque crea que el rito externo que practica no tiene ninguna eficacia interior, sabe no obstante que la Iglesia Católica intenta, con el rito externo, administrar un sacramento, por lo que, a pesar de su falta de fe, puede intentar hacer lo que hace la Iglesia, aunque piense que aquello no sirve para nada. Pues bien, solamente esa intención es suficiente para la realización del sacramento, porque el ministro actúa movido por la persona de toda la Iglesia, cuya fe suple la que le falta al ministro. Entonces, muy importante esta respuesta. Es la segunda respuesta a la segunda, y la primera respuesta a la primera objeción. Vamos a ver después, en otro especial, que la falta de fe puede llevar a un cambio de intención. Ahí entonces, si el cambio de fe, la falta de fe, modifica la intención, y entonces ya el ministro no tiene la intención que corresponde, la intención de hacer lo que quiere la Iglesia, o pone una contraintención, y él se deja llevar de esa intención que no es la que corresponde, el sacramento sería inválido, no por la falta de fe, sino por la falta de intención producida por la falta de fe. Es muy importante entender esto, porque los modernistas, y no solamente los modernistas, no comprenden eso. Es muy importante, ya volveremos más adelante cuando hagamos la aplicación de todo esto al Novus Ordo Missae. Tercera respuesta de Santo Tomás, en este artículo 9, dice: el poder de administrar los sacramentos se deriva del carácter espiritual. Esto quiere decir que por el hecho de que alguien esté suspendido, excomulgado o degradado por la Iglesia, no pierde el poder de conferir los sacramentos, sino la licencia de usar este poder. Por eso confiere ciertamente el sacramento, pero peca confiriéndolo. O sea que si alguien al cual será privado la licencia para utilizar del poder que tiene por su ordenación, porque está suspendido, está excomulgado, está degradado, no pierde el poder. Y en caso de necesidad, por ejemplo, si una persona está muriendo y le pide que la confiese, esta persona tiene que justamente conferir el sacramento. Y aunque no fuese por caso de necesidad, si confiriese un sacramento, el sacramento, depende de cuál se trate, si es el matrimonio o es la confesión, en ese caso no, pero si es el bautismo o la extremunción o la celebración de la misa, realmente conferiría un sacramento válido, pero pecaría gravemente confiriéndolo.
Para terminar, el artículo 10, no se requiere la recta intención del ministro para la realización del sacramento. Santo Tomás va a explicar esto muy claramente. No se requiere la recta intención. No se trata de una intención recta, sino de la recta intención del ministro para la realización del sacramento. Explica, la intención del ministro se puede pervertir de dos maneras. La intención del ministro se puede pervertir de dos maneras. Una, referente al sacramento mismo, como si, por ejemplo, uno no pretende hacer un sacramento, sino una parodia. Esta perversidad anula el sacramento, muy especialmente cuando esta intención se manifiesta al exterior. Entonces, la perversidad, la corrupción de la intención es no pretender hacer un sacramento, sino una parodia. Esa perversidad anula el sacramento, muy especialmente cuando esta intención se manifiesta al exterior. ¿Qué pensar de tantos bautismos, tantas confirmaciones, tantas misas, tantas, como le llaman ellos, unciones de los enfermos, e incluso tratándose de los laicos, de los propios cónyuges contrayentes del matrimonio, de tantos matrimonios, donde hay perversidad, hay corrupción de la intención. La intención del ministro puede pervertirse de dos maneras. Una que afecte referente al mismo sacramento. No pretenden hacer un sacramento, sino una parodia. Esa perversidad anula el sacramento, muy especialmente cuando esta intención se manifiesta al exterior. Y la otra manera de pervertir es referente a lo que sigue al sacramento, como si, por ejemplo, un sacerdote intentase consagrar el cuerpo de Cristo para obtener un beneficio. Y puesto que lo que viene primero no depende de lo que viene después, esta perversidad de intención no destruye la verdad del sacramento, aunque el ministro peca gravemente por no poner esa intención. Entonces, cuando la intención sigue al sacramento, viene después, entonces el sacramento va a ser válido, pero esa perversidad de intención, si bien no invalida el sacramento, hace que peque gravemente por esa falta de una rectitud de intención. Vamos a terminar con las objeciones, que en este caso son tres. Les voy a leer la objeción y la respuesta de Santo Tomás. La primera objeción dice: la intención del ministro debe identificarse con la intención de la Iglesia, pero la intención de la Iglesia es siempre recta. Luego, la recta intención del ministro se requiere necesariamente para la realización del sacramento. Santo Tomás responde: la intención de la Iglesia es recta en lo que se refiere a la confección del sacramento y en lo que se refiere a su uso. La primera asegura la realización del sacramento, la segunda el mérito de quien lo administra. Por eso el ministro, que identifica su intención con la intención de la Iglesia en la primera rectitud y no en la segunda, realiza ciertamente el sacramento, pero sin mérito para él. Muy importante esa respuesta entonces. Repito, la intención de la Iglesia es recta en lo que se refiere a la confección del sacramento y en lo que se refiere a su uso, la manera de administrarlo. La primera, o sea, la confección del sacramento, asegura la realización del sacramento. La segunda, la manera en que se administra, asegura el mérito del que lo administra. Por eso el ministro que identifica su intención con la intención de la Iglesia en cuanto a la confección, pero no en cuanto al uso, realiza ciertamente el sacramento, pero sin méritos de él. ¿Por qué? Porque está justamente desnaturalizando el sacramento al administrarlo. La segunda objeción dice: una intención perversa es peor que una intención jocosa, pero la intención jocosa anula el sacramento, como sería el caso de un bautismo administrado no en serio, sino para reírse. Luego, con mayor razón,
anulará el sacramento una intención perversa, como por ejemplo si uno bautizase a otro para matarle después. Santo Tomás responde: la intención lúdica o jocosa excluye la primera rectitud de intención por la que se realiza el sacramento. En cambio, en este caso, la intención perversa, que dice que es peor que la intención jocosa, ¿no es cierto? Esa intención perversa no se refiere a la primera intención, sino a la segunda. Para terminar, última objeción: una intención perversa hace que toda la obra sea mala. Pero los sacramentos de Cristo, como dice San Agustín, no pueden ser contaminados por la maldad de los hombres. Luego parece que si hay una perversa intención en el ministro, no se realiza el sacramento. Y Santo Tomás dice: la intención perversa corrompe la obra de quien pone esa intención, pero no la obra de otro. Por eso la perversa intención del ministro en los sacramentos pervierte únicamente lo que es obra suya, no lo que es obra de Cristo, de quien Él es el ministro. Es como si un criado entregase a los pobres con intención depravada la limosna que su amo le dio para ellos con intención recta. Se cumple entonces la intención del amo de que llegue ese dinero a los pobres, aunque el criado lo haga con una intención depravada. Acá lo mismo, se cumple la validez del sacramento, aunque en forma totalmente inmeritoria para ese ministro que lo hace con intención depravada. Pues bien, todo esto, que es muy teórico, que es muy teológico, insisto, es muy importante a retener, a tener en cuenta. Vamos a ver, Dios mediante, faltan 2 especiales más como introducción antes de poder aplicar todo esto a las modificaciones que han tenido lugar en el Novus Ordo Missae. Entonces, lo que llevamos hoy visto, los sacramentos en general, a eso le vamos a agregar la Sagrada Eucaristía como sacrificio. Vamos a ver entonces todo esto que hemos visto hoy aplicado a la Sagrada Eucaristía como renovación, reactualización, hacer presente nuevamente el sacrificio de la cruz sobre nuestros altares, y después veremos otro especial sobre la forma concretamente de las 2 consagraciones, la consagración del pan, la consagración del vino, y el tono en que tienen que ser pronunciadas esas palabras. Para aquellos que nunca han escuchado esto, me anticipo, esas palabras tienen que ser pronunciadas en primera persona y no en tercera persona. Pues bien, una vez que hayamos terminado con estos 3 especiales, el de hoy, más la Sagrada Eucaristía como sacrificio y las 2 consagraciones y el tono en que tienen que ser empleadas, la forma de esas 2 consagraciones, estaremos entonces bien pertrechados, bien unidos para poder afrontar y aplicar todo esto a los graves cambios sufridos por la Santa Misa en el Novus Ordo Missae, para llegar entonces a ver claramente qué pasa entonces con la validez de la nueva misa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y esperamos encontrarlos en un próximo especial.